Les confieso que me sorprende ver al número 2 de Sánchez, José Luis Ábalos, exministro, exsecretario de organización del PSOE, diciendo lo que dice, que es inocente, que es mentira lo de la mansión en Perú, como nos contó Alejandro ayer, o que le molesta mucho que la gente se inmiscuya, meta sus narices en su vida privada. Es curioso, él concede entrevistas, él cuenta lo que quiere, hasta el juez se lo recordó, y él hace muy poco decía esto sobre la prostitución en su programa de cabecera, donde, por cierto, señor Ábalos, usted cobra por hablar, aunque mienta. Dijo esto sobre el sexo de pago y la prostitución. Estoy absolutamente en contra de la explotación sexual de las mujeres, pero también de los hombres. Me da asco que alguien no tenga otro recurso más que entregarse a una relación que de normal no la haría. ¿Alguna vez has pagado por sexo? Bueno, vamos a ver. Yo, afortunadamente, no he necesitado recurrir a eso. Y entre otras cosas te diré, no me produce ninguna satisfacción saber que están por mí. Por dinero. Solo por dinero. Afortunadamente no he necesitado recurrir a eso y me da asco. Han pasado años desde que Ketty Garat, primero creo en Voz Populi y luego en The Objective, denunció que Ábalos le habían sacado del ministerio por este motivo y que fue Carmen Calvo quien le advirtió a Sánchez: no podemos mantenerle siendo lo que vulgarmente en la calle se llama un putero reconocido. ¿Saben lo grave? Que no le echó el partido, que va, simplemente dejó de ser ministro. Es decir, Sánchez, sabiéndolo, le mantuvo y aún le mantiene, aunque esté en el grupo mixto, como diputado. ¿Qué sabrá Ábalos para que no le saquen del partido al 100%, para que mantengan siempre un nexo de unión con él, ¿no? ¿Qué sabrá? ¿Qué documentos tendrá Ábalos? Ketty Garat, de Objective, ¿cómo estás, querida? Muy bien, ¿cómo estás? Antes de nada, una aclaración, Albert. Yo nunca he estado en Voz Populi, pero respeto mucho el trabajo de mis compañeros, pero es verdad que creo que esta exclusiva que dimos precisamente hace 3 años, la dimos en The Objective con mucho desgaste, como bien tú sabes, no solo personal, sí, sino colectivo, porque hay una redacción detrás que estaba iniciando un proyecto emocionante, que era un proyecto informativo al frente de Álvaro Nieto como director y de Paula Quinteros como dueña de la compañía, que padeció mucho y sufrió mucho precisamente por la crisis reputacional tan inmerecida que se nos dedicó de parte de algunos o desde algunos medios de comunicación y desde algunas atalayas políticas. Algunos medios de comunicación o algunos programas como el de Risto Mejide, donde precisamente vertió esos comentarios, y otros que recibí yo, como que era una periodista que me gustaba regodearme entre la mierda, llegó a decir incluso el hoy exministro José Luis Ábalos. Lo digo porque es de justicia poner hoy en valor que después de un trabajo artesanal periodístico hemos conseguido ir demostrando en mucha soledad durante muchos años, pero poco a poco cada vez menos solos y cada vez con más apoyos, pues que la verdad hemos conseguido que vaya aflorando, porque al final, por mucho que dijera José Luis Ábalos en esos momentos, la verdad tiene un solo camino y la mentira las patas muy cortas. Lo que pasa, Ketty, es que esto demuestra que lo sabían todos y lo permitieron todos y miraron a otro lado todos. Y al final Carmen Calvo es la que advierte y se le retira de un ministerio, pero no se le retira de todo. ¿Qué sabe Ábalos de Sánchez para que le tengan tanto miedo el PSOE? Todo. Lo sabe todo, evidentemente, y el motivo por el que hay un pacto de silencio, una omertá entre ellos, que le nombren presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, que le nombren número 2 en las listas por Valencia, es muy elocuente realmente de la situación. Es verdad que sobre Ábalos, yo te haría la pregunta a la inversa. Ábalos de Sánchez lo sabe todo, sí. Creo que Sánchez, llámame ingenua, que sabía mucho más de lo que dice ahora saber, pero que no sabía todo de Ábalos. Todo no lo sabía. Creo
creo que sabía mucho y mucho más de lo que contamos en su día y de lo que nos contaron en su día cuando hablamos de los motivos de la caída de José Luis Ábalos. De hecho, oye, pues era contradictorio precisamente lo que nos contaban, no solo era la actividad relacionada con la prostitución. Recuerdas que había una segunda entrega, había 5 entregas, pero una segunda versaba precisamente sobre los gastos elevados del ministro, las facturas manipuladas, desordenadas, que de repente presentaba gastos en Ferraz por valores superiores a 9.000 euros en un solo mes. Y eso inquietaba, sobre todo porque se enteraron de que el ministro, o Koldo García Izaguirre, en representación del ministro, presentaba las facturas después de haber abonado gastos en billetes de 500 euros. Y la gente se preguntaba entonces, las fuentes que nos lo contaron, que no todos lo sabía muy poca gente, pero la gente relevante, la del núcleo duro. Y lo que nos decían es de dónde salen esos billetes de 500 euros y qué compañías tan extrañas tiene José Luis Ábalos y con quién se está moviendo. Es decir, la sombra de sospecha, si no la certeza, yo eso no lo puedo acreditar porque informativamente me puedo quedar en la sombra de sospecha, ya la tenían. Y muchos indicios que les permitían forzar la destitución del ministro y secretario de organización del Partido Socialista. Esto no es un detalle menor porque es el custodio de la caja del Partido Socialista, de la financiación. Y por lo tanto, una destitución tan fulminante y tan dramática como la que se produjo no se había producido ni siquiera con Filesa. A Jessica, a la prostituta, la escoge Ábalos de un catálogo que está en el teléfono móvil de Koldo García, según publicas. Presumía de ella, le pagó la carrera, le pagó la casa, el apartamento en la torre de Plaza España. Ella no se escondía, hacía fotos, las subía a redes y, según tus datos, hizo junto al ministro 33 viajes oficiales por los que cobraba una media de 1.500 euros por viaje como prostituta. De hecho, dejó su trabajo, ¿no? Salió de ese catálogo para dedicarse solo a este cliente. Era un pacto de exclusividad, efectivamente, que se alcanza entre Jessica Rodríguez García y José Luis Ábalos durante un periodo de 2 años. Estamos hablando de octubre de 2018, el inicio de la relación, o por lo menos el primero de los viajes. No sabemos si fue septiembre o agosto incluso de 2018. Sabemos que la moción de censura se produce en junio. Ábalos es nombrado ministro de Transportes de Fomento entonces el mes de junio de 2018 y sabemos acreditado que el primer viaje en el que participan juntos es un viaje a Gerona y Barcelona en octubre de 2018, octubre-noviembre de 2018, finales de octubre, principios de noviembre. Y a partir de ahí lo que tenemos acreditado por una cascada de correos electrónicos que ya publicamos en exclusiva hace ya varios meses, es que durante un periodo de 7 meses ella participa en 33 viajes oficiales de los que cobra o reclama una cantidad de 39.300 euros. Viajes oficiales del partido, actos de partido y actos de gobierno. Entre ellos varios viajes internacionales. Luxemburgo, ¿quién pagaba esto? Estrasburgo. ¿Quién pagaba este dinero? Casi 40.000 euros. ¿Quién lo pagó? Eso es lo que se tiene que acreditar. Pero déjame que termine el argumento porque me parece relevante. Son 7 meses, pero sabemos que la relación entre ellos dura 2 años. Es decir, las cantidades seguramente sean muy superiores. Entonces, lo que tenemos acreditado, 39.300 euros. Aquí lo importante, evidentemente, es el dinero público. La clave es si lo pagaba él de su bolsillo, si no lo pagaba de su bolsillo. Pero que alguien nos explique cómo puede pagar de su bolsillo el señor Ábalos unas cantidades que oscilaban entre los 6.000 euros al mes y los 12.000 euros al mes si el señor Ábalos tiene un salario público de 6.300 euros al mes. Es absolutamente imposible que lo pagara él o que solo lo pagara él. No sabemos si pagaría una parte y otra parte la pagarían terceros. Desde luego, él no podía destinar todo su sueldo a pagar a Jessica, porque entonces básicamente ni comía él ni vivía su familia, que estaba aquí con él en Madrid, en la calle de Balbina Valverde número 6, desde que se mudó precisamente desde Valencia, su mujer y sus 2 hijos desde que fue nombrado ministro de Transportes. Por lo tanto, evidentemente aquí hay una mano negra que no sabemos cuál es y que eso es lo que tiene que dirimir la investigación. De momento, dinero público hay, porque ella estaba contratada en 2 empresas públicas. Una, Ineco, 1.635 euros al mes, auxiliar administrativo. 2, Traxatec, la primera empresa dependiente del Ministerio de Transportes, la segunda de la SEPI.
¿Llevaba una doble vida? ¿Simulaba seguir en un matrimonio feliz o no? Porque eso aún complicaría más el descubrir los detalles del caso Jessica. A lo mejor llegó a esconder a su círculo íntimo su existencia o no. O me extraña que la lleve de viajes oficiales y, sin embargo, su círculo personal no sepa de su existencia, ¿no? Bueno, no, su círculo personal se entera de su existencia a finales de 2018, de 2020. Lo sabemos porque es su exmujer, Carolina Perles, la que en una reunión con 2 personas del partido le muestra precisamente sus correos electrónicos. Alerta de que el señor Ábalos, el exministro de Transportes, entonces ministro de Transportes, se estaba viendo con una prostituta que le estaba reclamando pagos, y esas personas pertenecientes al sector feminista del partido alertan a Carmen Calvo. Es ella la que habla con Pedro Sánchez, con el presidente, y se lo comunica, con lo cual el gobierno sabía perfectamente que tenía una doble vida, y así nos lo contaron cuando hace 3 años publicamos la primera de las informaciones de la doble vida, la vida disoluta del ministro. ¿Me estás diciendo que el despecho de su esposa es quien descubre la realidad de lo que sucede al PSOE? No, yo creo que el PSOE lo sabía perfectamente, porque de hecho había mucha gente del Partido Socialista que ya alertaba por el tema de las facturas. Por eso nosotros en su día parcelamos la información, porque no por ánimo de dosificar o de estirar el chicle como haría Aldama en su estrategia procesal, sino porque eran diferentes los motivos que explicaban la caída de Ábalos. Había unas personas que sabían unas cosas, otras que sabían otras. En el partido había una auténtica inquietud, un auténtico temor, y diría más incluso, sentimientos más duros, porque Jessica estuvo encerrada. Jessica era una persona que se le conocía. Participaba, se le incluía en la delegación del ministro en viajes oficiales. Es verdad que ese es un círculo relativamente estrecho, porque está el jefe de gabinete, el jefe de prensa, hay asesores, determinado personal, pero en el partido, en actos de partido, le veía mucha gente y le vio mucha gente. Y además, pues te puedes imaginar una rubia despampanante, como hemos visto en las imágenes. Pues, su hija, ¿no? Más que su pareja. No pasa desapercibida, y además a su familia la conocían, con lo cual no tampoco pasaba por una sobrina. Me extraña que Jessica no hable con lo que está ocurriendo y con lo que tú has publicado. ¿Le han pagado por su silencio? Yo no puedo decir que sea así, porque yo solo hablo de lo que tengo acreditado documentalmente o acreditado. Sí puedo decir que ella no quiere hablar, porque ella evidentemente es una pieza fundamental. Y es una pieza fundamental en la relación con la trama. Es la trama la que paga directamente el piso, su piso de Plaza de España. Y evidentemente, interesa tenerla callada, interesa un pacto de silencio. Lo hay, yo no me atrevo a afirmarlo, pero desde luego les interesa mantener ese silencio. Y además te aporto un dato, que esto sí está acreditado: la relación de Jessica y José Luis Ábalos dura 2 años, y el piso del alquiler de Plaza de España se prolonga durante 3 años y medio. Es decir, hay un desfase de 1 año y medio entre el final de la relación y que se le continuara pagando ese inmueble, que se concluye de pagar o que se finaliza en marzo de 2022, justo el mismo mes en que ella se compra un piso en el exclusivo barrio de Castillejo, en Cuzco, en Madrid, por un precio muy inferior al de mercado, y por una cantidad tan irrisoria. Oye, un piso en Sor Ángela de la Cruz, ni tan mal, ¿no? Por un precio de 400.000 euros. O sea, es algo llamativo y sorprendente. Sí. Con lo cual, eso yo creo que, te da... Creo que responde bastante a tu pregunta. Sin decirlo, querida. Me estás respondiendo sin decirlo, que es lo que me gusta. Dios mío, ¿en manos de quién estamos? De todas maneras, Albert, Jessica tiene que comparecer en sede judicial
el próximo jueves. Hay que alabar el trabajo que están haciendo desde la Administración de Justicia. Y yo creo que Leopoldo Puente, el magistrado del Supremo, ha hecho una selección de las personas que van a ir a declarar como testigos en los próximos días. Acaba de ir como imputado el señor Ábalos y a partir de ahora hay 17 personas muy, pero que muy bien. A mí me ha generado sorpresa incluso algunos de los nombres que son personajes muy poco conocidos, solo por los que han investigado muy mucho este asunto. La selección de los testigos está perfectamente escogida. El jueves va a declarar Jessica Rodríguez García y ahí ante la justicia tendrá que responder y tendrá que hacerlo como testigo, es decir, no puede mentir. Tiene que compartir esa información. Y eso pues tiene casi más interés su declaración que la del propio José Luis Ábalos. Sin duda, porque está imputado y sabemos que miente, es evidente. Mi querida Ketty Garat, es para hacer un culebrón, es para hacer una serie de televisión que tiene argumentos de película donde hay todo, poder, dinero, sobornos, prostitución. Parece propio de un guión de ficción y está pasando en nuestra España, ¿no? Me parece tremendo. Yo nunca pensé tener que contar estas cosas en el siglo XXI. Parecen propias del XIX. No sé si te pasa a ti. Es increíble. No, me pasa a mí absolutamente. Y fíjate que llevo de un modo bastante obsesivo investigando este asunto desde hace 3 años. Hay gente que dice, bueno, pero el propio Ábalos en su declaración el otro día en el Tribunal Supremo decía, en referencia a nuestra noticia sobre Jessica, que éramos objeto de filtraciones por parte de la justicia, y yo me sonreía porque evidentemente esta información no viene de la justicia, viene de un trabajo, Albert, permíteme, no es la inmodestia, porque es verdad que todos cometemos muchos errores, pero estas informaciones vienen de un trabajo muy artesanal, de haber investigado este tema con una actitud bastante compulsiva y bastante obsesiva, y cada día aprendemos cosas nuevas. Hay cosas que no vimos hace 3 años y que no vimos hace 2 y que no vimos hace 1 y que no vimos hace un mes, que de repente empezamos a ver, porque conectar todas las piezas de esta trama es imposible, pero imposible, porque es muy, pero que muy profunda. El riesgo, de hecho, es ese, que es tan compleja, está tan hiperconectada en tramas diferentes, hidrocarburos, caso Coldo, mascarillas, petróleo venezolano, Delcy Rodríguez, Air Europa. Es tan complejo que el riesgo es que efectivamente que la dimensión, la maraña tan enorme, la hojarasca nos lleve a cometer o que se acometa algún error procesal que pueda frustrar precisamente una investigación que se está haciendo, yo creo, con mucha cautela, con mucha calma, pero también con paso firme y con mucha seguridad, con mucha solvencia. Me alegra, confío en la justicia. Ketty Garat, un placer, un gusto hablar contigo, a seguir en la trinchera de The Objective. Un beso a Teresa, al director y a todo el equipo. Cuídate mucho. Mi querida Teresa, ¿qué sería yo sin Teresa? La queremos mucho aquí, a Teresa. Sí, lo sé. Y la verdad es que hemos dado con un gran fichaje que nos está permitiendo avanzar en muchos terrenos. Sois las mujeres más peligrosas. Hacemos un gran binomio. Un beso, cuídate. Muchas gracias, Albert. Un abrazo fuerte. Gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.